este video vamos a trabajar ejercicios de factor común por agrupación de términos. Esto es cuando hallar el factor común no es tan obvio, no es tan evidente, y al principio debemos manipular la expresión para hallar ese factor común. Ejercicio 1. A al cuadrado más A por B más A por X más B por X. Vemos que no hay un factor común entre todos los términos de este polinomio, que son 4. La letra A se repite en los 3 primeros, pero no aparece en el último. X se repite en los 2 últimos, pero no aparece en los 2 primeros. B aparece en la segunda y en la cuarta parte, pero no aparece en las otras 2. ¿Qué hacemos en este caso? Pues intentamos agrupar. Por ejemplo, agrupamos estos 2 primeros términos y agrupamos estos 2 últimos términos. Y de allí intentamos hallar un factor común para cada uno. Para la primera parte tendríamos A factor de A más B. Aquí tenemos un signo más, que es este mismo de la mitad. Cuando factorizamos la expresión dentro del segundo paréntesis en azul, podemos factorizar la X y nos queda X factor de A más B. Veamos que con esta manipulación que hicimos, ahora tenemos 2 términos en lugar de los 4 que teníamos al principio. Y en estos 2 términos que tenemos ahora, se repite un polinomio, el polinomio A más B. Y este ejercicio es ahora igual a los que habíamos hecho en los videos anteriores. Factor común cuando el factor común es un polinomio. Factorizamos nuestro polinomio común, A más B. Factor D. Del primer término nos queda A y del segundo término nos queda X. Ejercicio número 2. A por M menos B por M más A por N menos B por N. Al igual que en el ejercicio anterior, debemos agrupar estos 2 primeros términos y estos 2 segundos términos. No siempre tiene que ser en orden, ¿no? Es cuestión de observación y de práctica. Podría ser el primero con el tercero y el segundo con el cuarto, o el primero con el cuarto y el segundo con el tercero. Como les digo, es cuestión de práctica y de observación. Cuando hacemos eso, entonces, para la expresión dentro del primer paréntesis, factorizamos la M. Y aquí nos queda A menos B. Más, debido a este signo del medio, para el segundo paréntesis podemos factorizar la N. Y nos queda aquí A menos B. Echándole un vistazo a lo que tenemos ahora, vemos que tenemos un factor común que es este polinomio, A menos B. Lo factorizamos. A menos B, factor de M debido al primer término, más N debido al segundo término. Ejercicio 3. AX menos 2BX menos 2AY más 4BY. Podemos tomar los 2 primeros términos y agruparlos y los 2 siguientes y agruparlos también. Debemos tener mucho cuidado con los signos cuando agrupamos. En los 2 ejercicios anteriores no teníamos problema, puesto que los agrupamos con un signo más antes, que no les cambiaba el signo. Aquí vamos a hacer algo primero. Agrupando la primera parte, tenemos A por X menos 2BX. Menos, tomamos la segunda parte, 2AY menos 4BY. Si se están preguntando por qué este signo menos, si arriba teníamos con signo más, se debe a este signo menos con que lo estamos anteponiendo. Recuerden que este signo menos, cuando yo aplico la distributiva, lo que hace es cambiarle signo a todo lo que está dentro. Así, este 2AY que aquí está positivo, cuando destruyo el paréntesis pasa a ser negativo, tal cual lo teníamos arriba. Y este signo menos de aquí, cuando destruimos el paréntesis, pasa a ser positivo, tal cual teníamos arriba. Ya teniendo eso, podemos factorizar. La primera parte, factor común, X, multiplicado por A menos 2 veces B.
y menos, aquí en esta segunda parte, el factor común sería 2 veces y. 2y, factor de a menos 2 veces b. Y aquí nos damos cuenta de que tenemos un polinomio como factor común, que es a menos 2b. Simplemente terminamos el trabajo. A menos 2 veces b, factor de x, que aparece en el primer término, menos 2y, que aparece en el segundo término. Ejercicio 4. A2x2 menos 3bx2 más A2y2 menos 3by2. Agrupamos estos dos primeros y agrupamos los dos segundos. Para la primera parte podemos factorizar x al cuadrado. Y aquí nos quedaría A2 menos 3b. Más, por este signo de la mitad, podemos factorizar y al cuadrado. Y aquí nos queda A2 menos 3b. El factor común entre estos dos términos que nos resultaron será A2 menos 3b. Y en el otro factor tendríamos x2 debido al primer término más y2 debido al segundo término. Ejercicio 5. 3m menos 2n menos 2nx a la 4 más 3mx a la 4. Como les decía, no siempre se agrupa en el orden en que van apareciendo. Aquí poco ganaríamos agrupando el 3m con el 2n, puesto que no hay un factor común entre ellos. Entonces debemos observar un poco mejor, a ver qué agrupamos con qué. Podemos ver que la n aparece en el segundo y en el tercer términos, entonces es una buena idea comenzar por allí. Y la m aparece en el primero y en el cuarto. Cambiemos ligeramente el orden de esta expresión. Tomemos el 3m, que es el primer término, y a continuación escribamos el último, más 3mx a la 4. Y ahora los dos de la mitad, menos 2n menos 2nx a la 4. Ahora sí, agrupemos los dos primeros y los dos últimos. 3m más 3mx a la 4 menos 2n más 2nx a la 4. Para la primera parte podemos factorizar 3m. Y aquí dentro de este paréntesis nos quedaría 1 más x a la 4. Y para la segunda parte podemos factorizar 2n. Y dentro del paréntesis 1 más x a la 4. Aquí ya sabemos qué hacer. Factorizamos 1 más x a la 4. Y acá nos queda 3m menos 2n. Ejercicio 6. x2 menos a2 más x menos a2x. Podemos agrupar aquí el primer término con el tercero, los dos tienen x, y el segundo con el cuarto porque son los únicos que tienen a. De hecho, ambos tienen a al cuadrado. Entonces procedamos así. Factorizamos. Entre el primero y el tercero, el factor común es x, la misma letra con el exponente más pequeño. Factor de x por el primer término más 1 por el tercer término. Menos, factorizamos el segundo y el cuarto término. A al cuadrado, factor común de 1 por el segundo término más x por el tercer término. Fíjense que aquí hemos obtenido 1 más x, que es lo mismo que x más 1. Entonces, entre este primer término que nos resultó y el segundo término que nos resultó, el factor común es x más 1. Ahora tenemos x más 1, factor común de x por el primer término menos a al cuadrado por el segundo término. Ejercicio 7.
4a al cubo menos 1 menos a al cuadrado más 4a. Podemos factorizar primero parcialmente. Tomar el primero y el último de los términos, que son los que tienen 4a. Tendríamos 4a, factor común de a al cuadrado por el primer término más 1 por el segundo término. Y en estos dos términos de la mitad agrupamos el signo menos. Nos queda menos 1 más a al cuadrado, que es lo mismo que a al cuadrado más 1. Y entonces entre el primer término y el segundo término ahora tenemos nuestro factor común. A al cuadrado más 1. Factor de 4a menos 1. Ejercicio 8. X más x2 menos xy2 menos y2. Tomamos los dos primeros, los agrupamos, y los dos últimos, y los agrupamos. En cuanto a los dos primeros, podemos factorizar la x. X factor de 1 más x. Y en la segunda parte ya sabemos cómo hacer, ¿no? Debemos factorizar el signo menos. Y de una vez factorizamos menos y al cuadrado. Entonces menos y al cuadrado, factor común de x más 1. 1 menos x es lo mismo que x más 1. Ese es el factor común. X más 1, factor de x debido a este primer término, menos y al cuadrado debido al segundo término. Ejercicio 9. 3ab x2 menos 2y2 menos 2x2 más 3ab y2. En muchos casos es posible ordenar o agrupar estos términos de distintas formas. Aquí, por ejemplo, podemos agrupar los términos de los extremos, el primero con el último y los dos del medio. Hagámoslo así. Si agrupamos el primero con el último, observémoslos cuidadosamente. Lo que tienen ellos en común o el factor común será 3ab. Y eso será factor de x al cuadrado por el primer término más y al cuadrado por el segundo término. Y en los términos del medio podemos agrupar el 2, el menos 2. Menos 2 factor de y al cuadrado más x al cuadrado. Ya vemos que el término común o polinomio común entre estos dos términos que nos quedaron es x2 más y2, que aparece en ambos. Tendríamos entonces x2 más y2 factor de 3ab menos 2. Ejercicio 10. 3a menos b al cuadrado más 2b al cuadrado de x menos 6 por a por x. Entre los términos de los extremos, primero y último, el factor común es 3a. Y aquí dentro nos queda 1 por el primer término menos 2x por el último. Y agrupamos los dos de la mitad. Factorizamos el menos b al cuadrado y dentro de este paréntesis nos queda 1 menos 2 por x. Factorizamos nuevamente con nuestro polinomio común, 1 menos 2x, y acá nos queda 3a menos b al cuadrado.